Iker, imagina que estás en un quirófano. Estamos en una operación a corazón abierto y de repente se va la luz. ¿Sabías que en menos de 0,5 segundos un hospital debía tener el grupo electrógeno funcionando? ¿En solo medio segundo? Ese es el margen entre el control y el caos absoluto, entre la vida y la muerte. 0,5 segundos. Poco margen, ¿eh? Hoy en Tendencieros nos vamos a meter ahí en las catacumbas de los hospitales. Y no estoy hablando de los quirófanos, no, estoy hablando en los sótanos donde ahí están las máquinas que hacen posible que todo lo demás funcione bien. Pero, antes de seguir, Iker, déjame que te cuente una cosa muy importante hoy. Porque cuando hablamos de hospitales, no solo hablamos de quirófanos o de urgencias, hablamos también de climatización, de ascensores, de grupos electrógenos, de gases medicinales y de todos esos sistemas que tienen que funcionar siempre y no se pueden parar. Y en este contexto es donde Fractal, el patrocinador de este episodio, está liderando el sector con sus soluciones tecnológicas. Fractal ofrece una plataforma que integra mantenimiento, IoT e inteligencia artificial para garantizar la continuidad operativa de las infraestructuras críticas sanitarias. Ojo, que no es nada, porque con los equipos de Fractal, con los equipos técnicos, pueden anticiparse a cualquier fallo, optimizar recursos y mejorar la seguridad del paciente desde una base técnica. Y ahora bien, Iker, si quieres saber más, pues ya sabes, tienes que ir a fractal.com, ¿eh? Y ahí vas a saber cómo Fractal puede ayudar con la gestión de tus instalaciones. Y si eres más de los que les gusta estar cara a cara, pues lo tienes fácil, fácil, porque en Madrid, en 5 y 6 de noviembre, en la feria de Advanced Manufacturing Madrid, van a estar allí presentes. Pabellón número uno, stand E26. Entonces, pues más fácil, imposible. Gracias a todos los que estáis aquí y muchas gracias, Fractal, por apoyar la innovación en el ámbito sanitario y además por patrocinar este feliz episodio. Arrancamos Arrancamos motores. motores. Pues la semana pasada, Hitor, desmontamos 5 mitos, nada más y nada menos, más importantes de mantenimiento, como el, no, si eso funciona, mejor no tocar, ¿eh? Y ya sabes, si quieres conocer cuáles son esos otros 4 y un poco más sobre este, pues debes escuchar el episodio de la semana pasada. Pero ahora no. Le das a en la siguiente y lo escuchas después. Entonces, lo puedes ver en este mismo sitio, en tendenciosintegrales.com, en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Muy bien, Iker, si funciona no lo toques. Eso mismo nos pasa aquí con los hospitales, ¿eh? Que pueden, pues eso, ese mito del mantenimiento, aquí tampoco caben los hospitales, ¿eh? Porque lo hemos dicho antes, ¿no? Imagínate ese quirófano, esa operación a corazón abierto y se va la luz. Y ahora dices, ¡ah! No lo toques, no lo toques. Pues no, hombre, hay que hacer algo para que eso no pase, ¿eh? Y esto es lo mismo que ocurrió, o sea, es que para... Dice, esto no suele pasar, no, no, pues esto pasó en el gran apagón que tuvimos hace unos meses, ¿eh? Nadie pensaba que se iba a ir la luz de un país entero como España y parte del extranjero, ¿eh? Pero ese día pasó, ¿eh? Y aquel día se pararon las fábricas, se pararon los aeropuertos y también se pararon, en cierto modo, los hospitales, ¿eh? Pero para eso están preparados los hospitales. Separaron todo, Aitor, menos los peajes. O sea, yo estaba en una empresa fuera, creo que ya lo he contado, pero estaba en una empresa fuera aquí, empecé a venir para aquí y de repente el peaje funcionaba, se ve la barrera. Pues el peaje funciona también con lo mismo que funcionan los hospitales. Ahí, piticlin, piticlin, no funciona ni un semáforo, no funciona nada, pero el peaje, piticlin. ¿Sabes por qué es eso, Iker? A ver, cuéntame. Porque la gestión de los peajes la hace la gente de Fractal, ¿eh? También Es ahí, muy, están es muy ahí. probable, es muy probable. La verdad es que sí, no descansan ahí. Y parece de película todo esto, pero es que encima nos han dicho que va a volver a pasar, que es más que probable que vuelva a pasar y hay que estar preparado. Y claro, porque en un hospital ese medio segundo puede ser la diferencia, lo que ha dicho Aitor, entre la vida y la muerte. O sea, es que pueden morir personas y es tan pequeño ese margen que tenemos que estar preparados pues para que eso pues ocurra, arranque, ¿eh?
entre eso, medio segundo. Y claro, porque si no, en un quirófano, en una operación que están haciendo a corazón abierto, como dice Aitor, en una UCI, en una incubadora, un bebé, claro, o sea, hay muchos riesgos que si no arrancamos rápido, pues puede haber muerte en muchas personas. Eso es que además hay que tener en cuenta que tiene que ser súper rápido. Y lo mejor de todo es que nadie o casi nadie se da cuenta cuando esto pasa. Ahí salta un relé, ¡pam! Salta el cuadro y salvo que estés ahí en el sótano, nadie se va a enterar de que ha arrancado ese generador o que está ocurriendo algo por detrás. Y eso es lo bueno del Facility Management. Porque además, aunque nadie se entera, es de lo más importante que va a ocurrir en todo el edificio en ese momento. Sí, sí, hace un clac, clac y taca. Entonces, pues hoy en tendencias industriales nos vamos a meter ahí abajo, en las catacumbas que hemos dicho, para ver, pues, dónde están, qué máquinas están, qué sensores hay y que los técnicos que tienen que estar allí, pues, a diario, hacen posible que eso, pues, no pare. Efectivamente. Y esto, Iker, ya lo hemos dicho, que se llama Facility Management, ¿eh? Y en este caso aplicado al ámbito hospitalario, que es lo que hace mantener vivos a los hospitales cuando todo parece funcionar solo, pero no, hay un trabajo que se está haciendo invisible por ahí detrás y que nunca puede fallar. Pues sí, al final un hospital podemos asemejar a una fábrica, ¿no? Una fábrica que no puede parar, que tiene que estar 24/7, 365 o 366 trabajando. Solo que en lugar de producir piezas o productos o chorizos, pues produce gente sana. Entonces, pues eso no puede parar. Sí. Aquí, Iker, te tengo que decir, yo te voy a contar una historia. Hace unas semanas estuve en un hospital yo también, de aquí de Ujú. Vitoria, y no precisamente ni porque estaba yo malo ni visitando a nadie, una cosa rara, que es lo normal para que vaya yo, sino que me contactaron porque tenían un problemilla en una sala, en la sala de lavandería, con un actuador eléctrico, ¿eh? Que bueno, ya fuimos allí, lo revisamos, ahí estuve en las catacumbas, ahí en el sótano del hospital, estuve yo, y yo flipando, digo, oye, pero estas cosas realmente existen en los hospitales, pues sí, ¿eh? Y ahí hay automatización en los hospitales, cosa que no te puedes imaginar, pero hay automatización, ¿eh? Tenían un pequeño actuador que movía las batas y las cosas que limpiaban de un lado para otro, etcétera, ¿eh? En la sala de lavandería, y oye, muy interesante. Pues mira, nunca se deja de aprender cosas. O sea, Mm. una automatización en una lavandería de un hospital. No me lo habría imaginado y todo, Claro, la verdad. tú piensa, Iker, la cantidad de ropa, de sábanas y de Ya. todo que tienen que lavar allí Ya, sí, sí, me imagino. Yo he estado en alguna lavandería y la verdad es que es alucinante cómo, vamos, eso, cómo lavan todos y los días. planchan todos los días mogollón de ropa y de todo tipo de tela, sí, sí. Pues bueno, además de mantener la lavandería, claro, hay que mantener la producción, porque la lavandería quizás podría incluso parar momentáneamente, ¿no? Pero claro, hay un montón de aplicaciones que no pueden parar y en España tenemos nada más y nada menos que 776 hospitales operativos a finales del año 2024, ¿eh? Ahora mismo quizás tengamos alguno más o alguno menos, pero más de 700. O sea, claro, y cada uno es como una microciudad. O sea, tiene sus propios sistemas eléctricos, hidráulicos, climatización, gases medicinales, ascensores, seguridad, gestión de residuos, comunicaciones, claro, y todo eso no puede parar absolutamente nada. Mm. Claro, tiene que estar funcionando 24 horas, 7 días a la semana sin margen de error. O sea, es que es la leche, ¿eh? Claro, porque tú dices, ¿el ascensor puede parar? Pues no, porque el ascensor es donde se llevan a los pacientes a la UCI, a la sala de operaciones, no sé, a lo que sea. Entonces, claro. Y encima el consumo energético de todo este tipo de instalaciones es muy alto. Por ejemplo, para mantener una temperatura adecuada, pues el 40 y 50% se va en eso, o sea, del consumo energético. Entonces, claro, y no estamos hablando de mantener en la sala de espera, estamos hablando de mantener en los quirófanos, en los laboratorios, en las UCIs, claro, no estamos hablando de lujo, de confort, estamos hablando de una obligación. Efectivamente, Iker, y por todo esto que has comentado, la OMS considera que los hospitales son infraestructuras críticas nacionales. ¿Eh? Y esto lo considera así porque es que no es que solo afecte a los pacientes, que sí, pero es que también afecta al resto del sistema sanitario y, en muchos casos,
puede afectar a toda una ciudad el hecho de que una infraestructura de este tipo hospitalaria no funcione. Esto es la leche, ¿eh? Pues sí, yo no me lo imagino en la vida real, pero en una serie que estoy viendo ahora, creo que se llama The Resident, ahí en el Hotel Chastain, pasó esto mismo. Se quedaron, sí, hubo una tormenta, o no me acuerdo muy bien, pero se quedaron sin luz, arrancaron los grupos electrógenos, alguno de ellos no funcionaba porque suelen tener redundancias, no pudieron consumir, o sea, no podían suministrar el 100% de la energía necesaria, tuvieron que, lo que dices tú, al final es una seguridad crítica y tuvieron que mandar enfermos a otros hospitales de la zona. Mm. ¡Ostras! O, Y o no solo eso, estamos hablando. eso, Iker, o con eso podemos hacer un vídeo de los típicos de estos de YouTube, ¿cómo se llama? Este el mayor youtuber de la historia, no me sale, que he visto algún vídeo recientemente, y dice, hay que elegir a quién le damos la electricidad, ¿al paciente A o al paciente B? Chan, 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 y todos en tensión ahí, ¿no? Aquí no, aquí los que no tienen electricidad los mandaban a otro hospital, gracias a Dios. Porque si no, El Mr. Beast, joder, que no me salía. Mr. Beast. El Joder, Mr. macho, ¿cómo Beast, tío, estás? menudo crack. Esto sería un episodio muy bueno de Mr. Beast. Sí, sí. Pues ya sabes, mándale un WhatsApp, que tú que tienes su teléfono, y a ver qué te dice. Bueno, al final claro, no solo hablamos de que falle la electricidad, también estamos hablando de seguridad cibernética. O sea, estamos hablando de que se puede haber un parón, porque cuando hubo el apagón también decía, no, es un ataque cibernético. Claro, ostras, un ataque, un fallo en un hospital puede ser tan grave o más que un ciberataque total. Entonces, al final es un sistema que está vivo, es muy complejo y es muy frágil. O sea, cualquier cosa que afecte a ese sistema, a ese entramado, pues puede ser una crisis absoluta. Sí, sí, efectivamente, Iker. Y esto hay que tener en cuenta que también todo este sistema que está por detrás, hay una tecnología impresionante que lo tiene que gestionar, ¿vale? Que lo tiene que manejar, por decirlo de alguna manera. Pero es que luego también hay personas que están detrás de esta tecnología. O sea, porque pensamos que en el hospital hay médicos, hay enfermeros, hay gente que limpia, que son los que vemos, pero detrás están ingenieros, técnicos y operarios de mantenimiento que están ahí precisamente para que no pase nada. Y además es que no nos enteramos de que están. Y ese es precisamente el éxito de estas personas, de estos trabajadores, el que no haya fallos y que no nos enteremos de que están ahí. Es tal cual, ¿eh? Al final es como el mantenimiento de las empresas. O sea, si no sabes que existe mantenimiento, es que todo va de lujo. Ellos no trabajan, no, sí trabajan. Lo que pasa que Mm. no pasa nada y precisamente por eso hacen bien su trabajo. Y aquí en los hospitales, pues el responsable de mantenimiento, pues es el facility manager o management, vamos, al final es el gestor de esas instalaciones. Y el facility manager hospitalario no va de bata blanca, va de buzo, pero está salvando más vidas igual que un cirujano en un quirófano. Entonces, claro, al final el Facility Manager no habla solo de mantenimiento, ¿no? O sea, habla de una gestión estratégica de los activos que tiene, desde la eficiencia hasta la planificación preventiva o hasta, pues, cómo van a responder frente a las emergencias. Pero no hay que esperar a tener una emergencia, sino que hay que adelantarse. Efectivamente, y que la figura del Facility Manager lo que hace es coordinar precisamente la ingeniería, la dirección médica y la seguridad, ¿no? Es el que hace que todo carbure correctamente, ¿no? Es el que cuando el cirujano necesita que haya unas ciertas condiciones el quirófano, es el que proporciona que eso esté como tiene que estar, en las condiciones de temperatura, de presión, de nivel de ruido, de iluminación adecuada, que todo llega donde tiene que llegar. Y de todo eso se encarga el Facility Manager. Claro, es que no es un grupo electrógeno que metes solo gasolina y arranca. O sea, aquí la capa de tecnología es brutal. O sea, hablamos de BIM, hablamos de IoT, hablamos de sistemas SCADA, de gemelos digitales. Al final, claro, todo esto hay que monitorizarlo en tiempo real. La instalación tiene que estar monitorizada en tiempo real. Pero hablamos de muchos sensores, desde presión de los gases medicinales, temperatura de los quirófanos, consumo energético de cada planta o de cada instalación. Al final es brutal todo lo que hay detrás. Aquí, Iker, tenemos que también volver a lo que hemos dicho antes de los 0,5 segundos, ¿vale? Y los generadores, ¿vale? El dato exacto es que un generador debe arrancar en menos de 10 segundos para garantizar ese soporte mínimo vital, ¿vale? Pero también es cierto que dentro de los hospitales existen también los sistemas de alimentación ininterrumpida, que son los que en menos de 0,5 segundos
tienen que estar ya activos en ciertos casos para que no falte la electricidad. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la NFPA y la Joint Commission, que son las que marcan esos estándares internacionales que todos los hospitales tienen que cumplir. Claro, eso significa que en muy pocos segundos, a máximo 10 segundos, entran en juego decenas de sistemas sincronizados a la vez. O sea, va a haber sensores que detectan cuando se ha caído la tensión. ¡Ostras! Emergencia. Autómatas que lanzan la orden de arranque. Cambio. Válvulas que abren cuadros eléctricos que conmutan. O sea, al final es un cambio brutal en 10 segundos, ¿eh? O Sí, sea, sí, es que es como, como cambiar el corazón a una persona en 10 segundos. ¡Pam, pam! Fuera. sí. ¡Ostras! Y todo esto, Iker, esto puede ocurrir en el momento más crítico de un hospital, que nos podemos imaginar que puede ser, pues probablemente cuando un cirujano esté en medio de el corte del corazón ese que estás hablando para cambiarlo o para meterle una válvula para lo que sea. O sea, cuando el cirujano está ahí operando, y es que si esto ocurre cuando está ahí en esa operación crítica, es que no se va a enterar. Y es que no se tiene que enterar, ¿eh? Porque eso significará que el Facility Manager y la gestión del mantenimiento están haciendo bien su trabajo. Y esa es precisamente esa magia, que cuando todo va bien, nadie lo nota. Pero ojo, que si no va bien, si algo falla cuando tendría que darse esta circunstancia, pues ahí, ojito, porque hablamos de palabras mayores, ya lo hemos dicho. Al que está, al enfermo que está en la cama y bueno, simplemente está en reposo, en espera, pues porque tiene que estar ahí unos días, pues bueno, ahí si tiene 10 segundos no pasa nada, pero ojo, en el que está en el quirófano, ojito. Y va a pasar, Aitor. O sea, las salas de operaciones están full todos los días del Ujú. año a todas las horas. Entonces, si hay una parada, va a ocurrir. Con lo cual, ostras, la presión que tiene aquí el responsable Facility Manager es importante, ¿eh? Entonces, ¿qué están haciendo los hospitales? Pues digitalizar el mantenimiento, ¿no? Al final, pues eso, integrar en todos los sistemas un centro de control y usar, pues, datos que nos sirvan para predecir y anticiparse a los posibles fallos. Porque, claro, aquí no estamos hablando de apagar incendios. Aquí que vaya el equipo de mantenimiento a reparar la línea. No, es que no, esto no puede pasar. O sea, nunca tiene que ocurrir eso. Y en este contexto, Iker, ahora que lo comentas, pues hay que hablar de Fractal, por supuesto, que es el patrocinador de este episodio. Y hay que decir que Fractal está liderando con sus soluciones tecnológicas, que es una plataforma que integra mantenimiento, que integra IoT, integra inteligencia artificial, para garantizar la continuidad operativa en estas infraestructuras críticas como son las sanitarias. Con Fractal, los equipos técnicos pueden anticiparse a los fallos, optimizar recursos y mejorar la seguridad del paciente desde la base técnica, ¿eh? No desde yo creo, no, no, desde una base técnica. Ya sabéis, visitar fractal.com con dos T's, ¿eh? O si no, pues los podéis encontrar en Advanced Manufacturing en Madrid este noviembre del 2025. Pues sí, si eres responsable de las instalaciones de un hospital, llámales ya. Y si trabajas en un hospital, pues facilítale este podcast al responsable de instalaciones porque le va a interesar tener un aliado como Fractal. Claro, si un hospital es una máquina viva, los riesgos operativos son como las enfermedades crónicas, ¿no? No se ven, pero están ahí. Entonces, ¿qué riesgos, Aitor, puede haber en los hospitales y cómo habría que afrontarlos? Bueno, vamos a empezar. El primero de los riesgos que nos encontramos es el de la electricidad, que es el primero que nos viene a todos a la cabeza, ¿vale? Porque es el sistema nervioso de cualquier hospital y de cualquiera de nosotros. En nuestra casa tenemos electricidad, en el trabajo, entonces todo se mueve con corriente, incluso los coches se mueven con corriente a día de hoy. Y entonces en los hospitales tienen que tener lo que se llama redundancia, es N+1, ¿vale? Que lo que tienen primero es lo que hemos dicho, un sistema de alimentación ininterrumpida, un SAI, ¿vale? Y luego, por otro lado, tienen generadores para, bueno, cuando falla la luz, arrancan los generadores y producen electricidad. El SAI al final son baterías, ¿vale? De condensadores o baterías que guardan electricidad, ¿vale? Y también hay que decir que para verificar que todo esto funciona correctamente, todas las semanas tienen que hacer pruebas a esos generadores para asegurar que eso responde y que no se va a parar cuando haga falta. O sea, tiene que forzar fallos para ver si realmente los generadores arrancan, ¿no? Cuando tiene que Eso arrancar. es. Claro, es que hay que Es que asegurarse, no es que no sirve. podemos decir. Claro.
No sirve tener un generador ahí y no lo has arrancado en 10 años ¿y cómo sabes tú que cuando se necesita después de 10 años sin arrancar aquello va a fallar? Al Claro. final es como estar en un banquillo 10 años y no, ahora sal y corre. Sí, pues la lesión está garantizada. Entonces, claro, después de todo esto, además, luego tenemos la climatización, que ya hemos dicho que no es un lujo. O sea, no estamos hablando de que a gustito estoy aquí. Al final es una herramienta para control de las infecciones dentro del hospital. Claro, en los quirófanos, en la UCI, en los laboratorios, el aire se renueva hasta 20 veces cada hora. Entonces, fíjate, y encima estamos jugando con presiones positivas y negativas, pues para lo mismo, para evitar que las bacterias entren donde no tienen que entrar. Entonces, hay Para que no sobrepresiones entren, para para que que, no entren. pues eso, no entren donde no tienen que entrar. No sé si es lo que he dicho, pero es para que no entre ninguna bacteria. O sea, hay una presión superior para que las bacterias digan, no puedo entrar". Claro, un mínimo fallo en toda esta gestión pues puede contaminar la operación y una operación con bacterias ya sabemos lo que pasa. Claro, ya sabemos que cuando los enfermos, por estar enfermos, pues tienen las defensas más bajas. Entonces, claro, esa bacteria que a ti o a mí que estamos sanos o a una persona sana, pues no le afecta, pero a uno que está con las defensas bajas, pues ojito, porque pues volvemos a lo mismo, le puede meter en un problema muy grave también. Y además que no es con el problema que venía, es otro, ¿eh? Bueno, el siguiente sistema crítico que tenemos en los hospitales, ¿sabes cuál es, Iker? Cuéntamelo tú, venga. Bueno, son los gases medicinales, ¿vale? Todos hemos Ajá. visto ahí cuando vamos a visitar a algún paciente, pues hay que tiene al lado de la cama, pues tiene ahí unos tubitos y que pone oxígeno o que pone óxido nitrógeno o tienes aire medicinal y esto, claro, se distribuye por medio de tuberías que van por las paredes o que van por el techo, ¿no? Y que al final si lo vemos pequeñas tuberías, pero esto es como una mini planta química. ¿Vale? Hay un sistema, una red de tuberías, tiene que haber unas válvulas que abran, cierren pasos, tiene que haber sensores de presión, tiene que haber detectores de fuga, tiene que haber sistemas que generen alarmas y todo esto tiene que estar completamente monitorizado. Claro, es importante. O sea, los detectores de fugas son muy importantes porque el oxígeno, pues, es peligroso. O sea, sirve para respirar, pero en altas concentraciones es peligroso. Y por eso mismo, durante la pandemia hubo varios hospitales a nivel mundial que sufrieron incendios debido a estas fugas del oxígeno. Entonces, necesitamos medir, pues, si hay fuga o no hay fuga. Claro, al final el aumento de la demanda, al final respiradores todo el mundo fue tan brutal que la gestión de los gases medicinales se convirtió también en un asunto de seguridad nacional. O sea, aquí se revisó todo. Cuando pasa estas cosas que dices, ¿va un apagón o no va a pasar? Claro, pues pasó. Y se revisaron válvulas, protocolos y se reforzaron controles de presión en tiempo récord. O sea, ha sido un trabajo ahí brutal. Y luego, bueno, si seguimos bajando por la lista de riesgos, tenemos los ascensores, ¿vale? Que los ascensores, pues claro, todos pensamos en el ascensor de nuestra casa, de nuestra oficina, que bueno, que si estropea, pues tengo que subir por las escaleras y es una puñeta porque me canso, sobre todo si vivo en el octavo piso o en el 16 o lo que sea. Pero bueno, en un hospital es un medio crítico, porque sí, los visitantes utilizan los ascensores, pero es que también los utilizan los pacientes, el personal sanitario, y además también se utilizan ascensores solo para residuos biológicos. Entonces, cada uno tiene una ruta diferenciada para que no se crucen, porque si esos productos que son residuos biológicos van por donde van los pacientes, pues puede haber una contaminación. Claro, si los ascensores que suben los visitantes se paran, pues no hay problema, pues ya subirán por las escaleras o se quedan sin visitar hoy y ya vendrán mañana a visitar. Pero claro, si están llevando un paciente a una sala de urgencia, a una UCI, pues eso igual es un problema muy gordo. Entonces, todo esto está perfectamente diferenciado y con sus eh, sistemas y con sus alarmas correspondientes y con sus, ¿cómo se dice, Iker? Con sus protocolos correspondientes. Ujú. Sí, al final todo eso tiene que estar bien medido y tiene que estar monitorizado para que no haya riesgos de contaminación. Y nos queda el agua, Aitor, que parece una tontería, pero al final, claro, el agua es súper importante en la gestión de un hospital y cada hospital tiene un plan propio de control contra la legionela. O sea, ya no solo en sistemas de refrigeración, sino también
en toda la instalación de agua, con mantenimientos normativos, análisis de bacterias, tratamientos térmicos, porque claro, algo tan básico como una ducha en la UCI puede convertirse en una fuente de infección si no lo controlamos bien. Entonces, todo eso tiene que estar súper controlado y no puede parar tampoco. Efectivamente, y que hemos visto eso, que las cosas que para nosotros son habituales en nuestra vida, pues bueno, no tienen mayor importancia, pero es que en un hospital es súper crítico todos y cada uno de estos puntos que para nosotros, pues bueno, si falla no pasa nada, pero en un hospital es súper crítico. Por eso, la palabra clave en Facility Management hospitalario es la resiliencia. Y todo debe estar preparado para el fallo y además sin que se note. Y en este caso, pues claro, el Facility Management podríamos decir que es la ingeniería del por si acaso. Si esto se cae, pues tenemos otro plan alternativo para asumir esa función sin generar interrupciones. Y lo mejor de todo es que esto no se tiene que improvisar, no es, ¡ay, ay, ay! Se ha ido la luz, corriendo ahí un tío que baje a dar el interruptor. No, esto no se puede improvisar, tiene que estar diseñado, se tiene que probar cada semana y se tiene que entrenar para que nada falle el día de que va a llegar. Que son lugares que no se pueden apagar nunca en ningún momento. O sea, ya puede haber un cataclismo, ya pueden venir aquí los zombies de Walking Dead. No, o sea, tiene que estar el hospital aislado completamente y ser capaz de abastecerse propiamente. O sea, son unas fortalezas tecnológicas, claro, que protegen la salud de todos, con lo cual eso no se puede interrumpir. Es que cortas el cacho del hospital y lo llevas a la luna y debería seguir funcionando igual, igual. Bueno, ya hemos visto los riesgos y quería, oye, no podemos irnos sin hablar de innovaciones, de sostenibilidad, de cosas que se están haciendo ya a día de hoy en los hospitales, ¿vale? Entonces, vamos a hablar, Iker, si te parece bien, de cómo hay ciertos hospitales en España que están empezando ya con esta transformación. Ujú. Vale, pues si quieres empezamos por el Hospital de Henares, que está probando un proyecto piloto de hospital cognitivo con inteligencia artificial, ya, sensores incluidos y gemelos digitales. Entonces, ¿su objetivo cuál es? Pues anticiparse a las averías, reducir consumos y mejorar el confort de pacientes y del personal que está trabajando en el Hospital de Henares. Y podemos ver que esto, Iker, ya se ha hecho también en Sevilla, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios de Nervión, que ha implantado un sistema con Siemens que digitaliza la energía, que tiene una digitalización energética integral de todo el hospital. Y con esto que han logrado, pues ahorros del 35% en costes energéticos. Y eso, pues es dinero, ese dinero que te ahorras en electricidad, pues lo puedes reinvertir en dar una mejor atención médica. Y es un 35% menos de consumo que tienes y se para todo y puedes estar pues más tiempo con los generadores ahí emitiendo, ¿no? Al Ujú. final todo va relacionado. En Baleares también tenemos dos, tenemos el de Can Mises y el de Formentera que han destinado más de 5 millones de euros para renovarse tecnológica y energéticamente. O sea, están dando pasos pues hacia esa sanidad inteligente, ser más eficiente, ser más verde y claro, si pasa algo, pues durar más. Al final, no estamos viendo la gestión de infraestructuras como un coste, sino como una inversión estratégica, porque el Facility Management hospitalario al final es la columna vertebral de la sostenibilidad sanitaria, con lo cual hay que cuidarla muy bien. Efectivamente, Iker, y como hemos visto, los hospitales a día de hoy no solo se miden en el número de camas que tienen, sino también se puede medir en cuántos kilovatios ahorran, cuántas emisiones emiten, cuántos datos inteligentes utilizan, y todo esto ayuda a mejorar cada decisión que se toma. Y con todo esto que hemos hablado, Iker, antes de despedirnos, Casi ¿quién nada. debería tener más peso en la dirección de un hospital? ¿El jefe médico o el responsable de infraestructuras? Buena pregunta, buena pregunta. A día de hoy yo creo que es el jefe médico, pero claro, si falla el responsable de infraestructuras hay muchas muertes detrás. Esto, Iker, es como la pregunta, ¿no? ¿Qué es más importante en el cuerpo humano, el corazón o el culo? Claro, el corazón no, que bombea, el cerebro también, pero el culo si no caga, ojito, ¿eh? Se lleva todo de mierda. Pensaba que ibas a decir el cerebro, pero me ha sorprendido. Bueno, pues después de todo lo que te hemos contado, quizás la próxima vez que vayas a un hospital y sientas, uy, qué calorcito hace aquí, ¿no? O escuches ahí, ñic, 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 te acuerdes que detrás de todos esos ruidos, calores y temperaturas hay un ejército de ingenieros, de técnicos
que está hablando para que todo siga funcionando y no pare nunca. ¿No les ves? Yo no les he visto nunca, por lo menos, pero son esenciales. Efectivamente, porque los quirófanos sí que salvan vidas, pero sin el sótano no hay milagros y no hay quirófanos. Bueno, pues tú, tendenciero o tendenciera, ¿crees que la ingeniería hospitalaria recibe el reconocimiento que merece? ¿Qué opinas? Pues cuéntanoslo en redes o en tendencierosindustriales.com. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.